¿Blowstrike es mejor que Warzone Mobile? Sí y no. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Sí, era evidente, casi profético, que tuviera que hablar de Blowstrike por tercera vez, ya que si eres nuevo en el canal, ya había hablado anteriormente en dos ocasiones de este juego. La primera, en la primera mitad del año pasado, cuando salió en modo acceso de prueba regional, y la otra durante su acceso anticipado, por lo que en lo personal, suponía que no tocaría el juego otra vez, ya que creía que no había más datos que aportar. Pero pues senos aquí. Si quieren saber de qué va, requisitos y demás, pueden checar mis otros dos videos, porque el día de hoy veremos un fenómeno interesante de este Battle Royale de NetEasy, que recientemente celebró 30 millones de descargas. Pero, ¿por qué un juego que pasaría sin pena ni gloria de repente es uno de los más hablados y recomendados de la temporada? Bueno, todo empezó durante las vísperas del lanzamiento de Warzone Mobile, ya que después de que estos anunciaran su fecha de lanzamiento, Blowstrike también se sumaba anunciando su fecha de lanzamiento global el mismo día, el 21 de marzo. De ahí empezó una serie de indirectas que Blowstrike sería mejor que Warzone, y esto nos daba a pensar que solo era un gran exceso de confianza. Pero pues el día llegó, y vaya sorpresa que nos llevamos al ver el desastre que ya todos conocemos de Warzone, por lo que al menos en la fecha de lanzamiento, Blowstrike se alzó con la victoria sorpresivamente. Pero esto da para una duda razonable. ¿Blowstrike en realidad es mejor que Warzone Mobile? Para responder esto, vayamos por partes. Blowstrike triunfó porque, a diferencia de Warzone, llegó mejor optimizado, ofreciendo una experiencia de juego que cualquiera puede probar, sin tantos bugs, además de un sistema competitivo desde el primer día. Por si fuera poco, tomando ideas inspiradas de Warzone, Apex Legends y con una estética similar a Free Fire, pero con muchos esteroides. A diferencia de Warzone Mobile, que no cualquiera podía jugar, con una infinidad de bugs que nada más no paraban y un sobrecalentamiento que dañó a algunos equipos. Esto orilló a que muchos, si no es que la gran mayoría, que quería jugar Warzone y no podían, tendrían esta opción nueva. Pero las bondades de Blowstrike no salieron de la nada, ya que el juego viene de la mano de NetEasy, una desarrolladora un poco cuestionable con amplia experiencia en juegos móviles, enfocándose en la gama de entrada y gama media, que somos la gran mayoría de usuarios de esta plataforma, por lo que ya sabía a qué mercado apuntar, a diferencia de Activision, que ni poniendo a varios estudios de casa pudieron entregar un juego optimizado, demostrando su falta de conocimiento en la plataforma móvil. Y no faltará quien diga que por qué no hicieron algo como COD Mobile, y la respuesta a esto es muy sencilla. Resulta que COD Mobile está desarrollado por Team Studios, que le pertenece a Tencent, quienes ya poseen una amplia experiencia en el medio. Activision, cansados de repartir ganancias con Tencent, deciden crear Warzone Mobile para que toda la ganancia fuera para ellos. Ya saben, Activision siendo Activision, y tenían todo para ganar y ser el mejor Battle Royale en móviles, pero pues la ambición les ganó. Pero ese es otro tema. El punto es que NetEasy aprovechó este error de Activision para sacar una versión de Warzone más deslactosada, pero que todos pudieran jugar, ya no porque quisieran, sino porque es lo único que hay. Y NetEasy tiene experiencia en eso también. Si no puedes jugar la versión oficial, pues solo queda la copia. Porque sí, incluso yo lo dije en mi anterior video, Blowstrike es un juego ligero, optimizado y con ese toque de familiaridad que muchos que jugamos Apex Legends, COD Mobile o Free Fire nos sentiremos como en casa, además del agregado de algunas características de Warzone, lo volvían una propuesta interesante. Desafortunadamente, el juego no sabe cómo desmarcarse de ser una copia que tomó algo de aquí, algo de allá, creando un Frankenstein sin alma. Suena rudo, pero es la verdad. El juego no tiene ninguna característica que lo haga sobresalir por mérito propio, y prueba de ello es un nuevo mapa, la Isla Siniestra. Que veas por donde lo veas, es una copia de renacimiento de Warzone Mobile. Inclusive la mecánica de juego es la misma. Tú, solo o con equipo, con reapariciones casi limitadas, ganando el último equipo en pie. Algo que ya se vio en Warzone o en Alcatraz de COD Mobile. Inclusive el modo de juego es más rápido y emocionante, pero con la diferencia de que en Blowstrike no deja de sentirse como una copia. Y podremos decir lo que quieras de Warzone, lo que quieras, pero al jugarlo se siente diferente. El mapa, el movimiento, las armas, lo hacen una experiencia nueva, sobre todo para quienes no podíamos costearnos una consola o PC, y al jugar Warzone tener todo lo anterior sin duda es algo que se desmarca del resto, ofreciendo una experiencia refrescante, algo que hace que pese más su estrepitoso fracaso. Ahora, volvamos con la pregunta del inicio.
¿Blow Strike es mejor que Warzone? ¿Está mejor optimizado? Sí. ¿Es más ligero? Sí. ¿Es divertido? Por momentos, sí lo es. Sobre todo la Isla Siniestra. Pero, no logra destacar como juego único, como algo novedoso, cosa que Warzone Mobile supera a Blow Strike y con creces. Sobre todo por un pequeño detalle del que pocos están hablando, y se trata del declive de los Battle Royale móviles, la sobreexplotación del género y sus demandas, porque si te dan a escoger entre una partida de más de 20 minutos, donde solo te la pasarás corriendo en mapas inmensos pero está libre, a una partida de menos de 10 minutos, intensos, por practicidad escoges lo más corto. Pero ese también es otro tema. Entonces, Blow Strike cae en un lugar común ofreciendo más de lo mismo, a diferencia de Warzone Mobile, que al menos en eso sí acertó. Y el hecho de que algunos compañeros creadores glorifiquen un juego que no ofrece nada nuevo y encima se inspire de otros llamándolo lo mejor de lo mejor, pues tampoco. O sea, sí está bueno, pero no es para tanto. Pero eso es lo que pienso yo. ¿Ustedes qué creen? Mientras me lo cuentan en la caja de comentarios, les dejaré con otro video por acá arriba para que le echen un ojo y me sigan apoyando. Muchas gracias por el apoyo, por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.